A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. En esta vez vamos a desarrollar el programa con el ingeniero Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental de Pichincha. Vamos a tratar este caso que está siendo de enorme debate, de enorme interés para el país, y también a nivel internacional se debate el tema sobre el laudo arbitral puesto en vigencia, dictado por la Corte de la Haya a favor de Chevron, y obviamente está en contra del Estado ecuatoriano. Entonces vamos a analizar con Fernando. Fernando, bienvenido al programa. Quisiera yo precisar algunos datos, pero que los conocemos y que los manejamos en términos generales, a efectos de que el país también esté informado a través de Telesucesos, de este importante medio de comunicación, sobre el caso de Texaco en el Ecuador. Déjame precisar estos datos para que tú desarrolles tu tesis, ¿no? Texaco ingresó al Ecuador en 1964 a explorar hidrocarburos en la región amazónica. En los años 70, producto de la modificación de la política petrolera del gobierno militar del general Guillermo Rodríguez Lara, y cuando ministro el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia, modificaron la política petrolera y también fue la base para ir modificando la legislación petrolera, y sobre todo modificaron el contrato suscrito con las compañías petroleras, pero todo estaba orientado a que el Estado y el país sea beneficiario en materia económica de las reformas petroleras impulsadas por ellos a inicios de los años 70. Simplemente menciono los siguientes datos, ¿ya? Al cabo de 20 años de explotación petrolera por parte de Texaco, que era la operadora, al Estado le quedó un beneficio, una utilidad, una renta de 23.700 millones de dólares. La compañía, según los datos y estudios que se ha hecho, llevó 1.700 millones de dólares. Yo me baso en tres fuentes, ¿no? La una, del doctor Luis Arauz; la segunda, del doctor Jorge Andrade, que tiene un artículo, un libro que lo publicamos nosotros sobre la riqueza petrolera, publicado en Petróleo y Sociedad; y un tercero, del ingeniero Alberto Segovia Chica, quien trabajó en varias funciones en CEPE, en Petroecuador. Luego manejó las estadísticas petroleras en el Banco Central, ¿ya? Ellos son a quien yo consulto, porque son personas que están dedicadas a fondo en el tema petrolero, en la investigación petrolera, legislación petrolera. Así vinieron trabajando años 70, años 80 y años 90. Entonces a ellos consulto. También lo hago con otras fuentes, ¿no? Pero fundamentalmente con los tres. Al final, haciendo ya un balance, es de que al Estado ecuatoriano le quedó, por cada barril de petróleo que explotó la compañía Texaco, el 82%, y la compañía llevó el 8%. También hay otra información de que el Estado le pagó a la compañía en promedio durante los 20 años $3 por barril, ¿ya? Y los pozos que explotó Texaco, en los 20 años no superaron los 700 pozos exploratorios, de producción, verticales, etcétera, ¿no? Todos ellos no pasaron los 700 pozos, ¿no? Entonces, pero hoy estamos enfrentando este tema del juicio, y sí quisiera entonces, Fernando, dándote la bienvenida al programa,
que ubiques los antecedentes de cómo surge la acción legal en contra de Texaco, luego de varios años, y lo que observamos es que la acción no fue contra Texaco mientras operaba los pozos petroleros, sino después, cuando Texaco transfiere las acciones a Chevron, ¿no? Año 2000 me parece, ¿no? Entonces, ubícanos en el contexto histórico, estimado Fernando, el tema de la contaminación ambiental en la región amazónica por parte de Texaco y las acciones legales que se han iniciado contra ella, ¿no? Por parte de los afectados de la Amazonía ecuatoriana. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias una vez más. Esta es una buena oportunidad para que hablemos un poco de la historia petrolera de Ecuador, enfocada desde el punto de vista del ambiente y de las comunidades, ¿no? Correcto. El asunto es de que la ley de hidrocarburos, el artículo 30, en sus literales S y T, taxativamente dice de que no se debe contaminar. Ley de hidrocarburos que entró en vigencia Voy a permitirme a leer cada uno de estos literales. Así es. De los años 70, ¿no? Este es de 1974. Ah, ya. Ah, perfecto. El literal S del artículo 30 dice: adoptar las medidas necesarias para la protección de la flora y fauna y demás recursos naturales. Y el literal T, evitar la contaminación de las aguas, de la atmósfera y de las tierras. Préstame un ratito la ley, ¿ya? Este ligero articulado esta es la ley generaba condiciones para que el presidente de la República, del año 74, ajá, cumpliendo con lo que dispone la Constitución, haga cumplir estos articulados de tal manera que las operaciones petroleras que estaban en pleno crecimiento desde los 70 hasta los 80, pues se ajusten al cumplimiento de esto. De esta norma. Ajá. Al inicio de la década de los 80, con el aparecimiento de Fundación Natura, ya hubo los primeros avisos de que efectivamente se estaba contaminando. ¿En qué año me dices? A inicios de los 80, ya. 82, 83. Ya. Que había contaminación, y yo fui uno de los jóvenes técnicos de ese tiempo que evidenciamos, obviamente, de que... ¿Desde qué año empezaste a trabajar en el sector petrolero, Fernando? Yo empecé a trabajar desde que era estudiante en 1976, pero ya en 1978 fui a las tareas de fiscalización a la Amazonía. Ya, ¿por parte del Estado o de la empresa Por parte de la Dirección General de Hidrocarburos, que después se denominó Dirección Nacional de Hidrocarburos. Ya. Y entonces fui testigo directo. Además, tenía yo dentro de mí la responsabilidad de que se cumpla todas las obligaciones contractuales que tenía el Estado con Texaco, y uno de esos era el ambiental. Ya. Y como ese tiempo en el Ecuador, en todo el Ecuador, no había un plan de manejo ambiental, del desarrollo industrial, del crecimiento de las ciudades, ni del desarrollo petrolero, entonces todos los desechos, llámese agua de formación, gas asociado que sigue quemándose con el petróleo, desechos sólidos, hasta la actualidad, ¿no es cierto?, tuvieron su destino en el ambiente amazónico. Ya. Y obviamente afectaron a determinadas comunidades indígenas que estaban asentadas principalmente en ese tiempo a lo largo de la cuenca del río Guarico, ya, en el eje entre el lago Agrio y Coca, en el eje hacia el sur entre Coca y Auca hasta Cononaco inclusive. ya. Fernando, si había la disposición ya legal en la ley, ¿por qué no se aplicaba los planes ambientales y el control ambiental? Bueno, el gobierno del Ecuador estaba dando prioridad a la renta petrolera. Y eso era lógico que lo haga. Y también estaba dando prioridad al poblamiento de la Amazonía, replicando, por ejemplo, lo que se hizo en Santo Domingo en la década de los 60, década de los 70. Y por lo tanto, a medida que se abrían las carreteras, se hacían las plataformas de la perforación por pozo, se iban asentando los colonos pobres que venían de las tremendas sequías que en ese tiempo hubo en Loja, por ejemplo, en Manabí y en Cañar. Se fueron y ellos fueron asentándose, y entonces amazónica. se tuvo todo lo que se empezó a llamar el efecto petrolero colonizador, la contaminación petrolera más la deforestación del producto de la colonización, porque obviamente los colonos vinieron a vivir del bosque, vinieron a vivir de la explotación de la madera. Sí. Y frente a eso no había ningún control. Pero ya se iba incrementando la conciencia al respecto. Nosotros en el campo tratábamos, informábamos que efectivamente se descargaban tantos barriles
en cada una de las estaciones de producción que tanto gas se quemaba. Atendíamos con reportes los derrames de petróleo que en ese tiempo había de vez en cuando porque eran operaciones nuevas. Pero no había quien le tome al toro por los cuernos y este toro iba creciendo en contaminación, ¿no es cierto? Exacto. Hasta que en 1986, en el gobierno de León Febres Cordero, porque hay que dar fe a quien hay que darle fe. Correcto. Se creó en el Ministerio de Energía y Minas la Dirección General de Medio Ambiente. Vino el terremoto de 1987 y eso obligó a que varios de los técnicos que trabajábamos en el campo salgamos acá a la ciudad de Quito. Y fui yo a parar en la naciente Dirección General de Medio Ambiente, en donde llegué a ser el director de regulaciones y normas ambientales. Y recién ahí fuimos en el camino de que hacia el año de 1990 al Ecuador le hayamos dotado del primer reglamento ambiental de operaciones hidrocarburíferas que tuvo apoyo de la Unión Europea. Inclusive yo estuve durante 6 meses en Bélgica viendo el desarrollo ambiental, el desarrollo industrial y el manejo ambiental que se tiene en países desarrollados como Bélgica. Y todo eso nos ayudó a que ya vayamos viendo cómo hacer para que vayamos primero dejando de contaminar. Correcto. Y luego entremos al proceso de descontaminación o de remediación. Oye, eso lo hacía también CEPE, porque era operadora también CEPE, ¿no? Todos los ambientes, todos los desechos de todas las operadoras, CEPE, City, Texaco, ya vino la Occidental con pozos exploratorios, la British, me acuerdo de ELF. Belco también. Pero eso en la península de Santa Elena. Todos los desechos igual tuvieron su destino en el ambiente amazónico. Todas las compañías hacían eso, ¿no? Todas las compañías. Sí, nosotros a nuestra espalda tenemos unos taladros de perforación, ¿no es cierto? A nuestras espaldas, aquí está en la imagen. Fernando, se decía de que Texaco, CEPI y las compañías, ¿no? Pero en el caso de Texaco, que es lo más sobresaliente, dice que junto a los pozos petroleros, en donde están los traslados como este caso, se construyeron grandes piscinas, ¿no? Y ahí se depositaban aguas de formación, residuos de petróleo, etcétera. Y cuando llovía se llenaba y había los derrames. ¿Era así lo que se generaba eso? A ver, no generalicemos. Se abrió una plataforma deforestada a la selva. Se construían piscinas junto a los para alojar los lodos de perforación. Correcto. Y todos los desechos líquidos. Y para hacer la prueba de producción de los pozos, que no son como los de ahora, eran pozos mínimo de 1000 barriles. Claro. No tenían mucha agua, mucho gas, eso sí. Se construía una pequeña piscina de pruebas de producción en donde se ponía ahí el petróleo de la prueba de producción y se procedía luego a incinerar, lo que era lo que más se acostumbraba a hacer recientemente y posiblemente era lo más recomendable. Pero siempre fueron quedando secuelas de que obviamente, como ese no era un manejo apropiado, dependiendo de la cantidad de la precipitación pluvial alta que hay en Amazonía, del tamaño de las piscinas, de los sitios donde fueron construidas las piscinas, porque había zonas colinares en donde por el peso de los lodos las piscinas se desbordaban. Se fue generando condiciones de contaminación que tanto se han ido relevando. Y eso iba a los afluentes, ¿no? Y eso iba a las pequeñas quebradas que nacían en las zonas colinares, y luego a partir de eso llegaba a los afluentes medios, a los secundarios y luego a los afluentes principales. Déjame para entrar a la otra etapa, a la otra parte que es ya los estudios, las publicaciones sobre el ambiente y luego la parte legal. Sí, tú tienes un libro en tus manos, pero yo quisiera también ofrecer disculpas a la opinión pública porque yo reiteradamente en varios medios de comunicación he dicho de que en la legislación petrolera no había disposiciones de control y manejo ambiental, y sí ha habido. Y yo estaba basándome solamente en la Constitución de la República y no estaba viendo la ley. Pero ahora que Fernando, Evelyn, le puede usted enfocar, aquí está la ley del año 74 que Fernando ya nos trae, y aquí en verdad ya constan esas disposiciones y por lo tanto, yo hago la corrección, la rectificación, que he estado equivocado en mencionar en la ley de hidrocarburos no existía la disposición que acabó de leer Fernando, y sucede que en esta ley sí existe. Sí existía ya desde los años 70, esta ley es del año 74, como la verán ustedes en la portada, y entonces aquí ya consta esa disposición. Muy bien, eso yo quería aclarar
para actuando en los procesos de transparencia, ¿no? y de honestidad que uno siempre debe tener en la vida. Entonces entremos a lo otro, Fernando. Vos tienes en tus manos un libro y sí me gustaría que lo enseñes en pantalla. No lo retires hasta que salga en pantalla el libro y entonces que tú nos expliques la autoría de ese libro. Creo que estamos en la cámara de acá, de la derecha, hay una persona ahí cubierta en lodo y entonces por favor vale que lo menciones y qué contiene este libro, donde arranca prácticamente los estudios sobre los impactos ambientales y los efectos en la población y a la naturaleza. Fernando. Como era de esperarse, la naciente Dirección General de Medio Ambiente tenía poco peso en la toma de decisiones que tenían las gerencias de Texaco, las gerencias de CEPE, y por consiguiente era muy cuesta arriba de que vayamos ganando tiempo y vayamos ganando capacidad operativa de tal manera de que se vaya controlando la contaminación. Todavía no se hablaba de remediación, solo buscábamos controlar la contaminación. En otras palabras, que se deje de quemar el gas, que se deje de descargar el agua de formación, que las piscinas para la perforación ya estén aisladas, impermeabilizadas. Todo eso se buscaba hacer. Pero justo en el año de 1988 apareció una abogada ambiental norteamericana llamada Judith Kimmerling, a quienes... Es la autora del libro que está en pantalla. Varios en ese entonces empleados de instituciones públicas o de CEPE todavía, le ayudamos para que vaya obteniendo información. También estuvieron vinculadas a las organizaciones indígenas y algunos también expertos biólogos forestales de aquí del Ecuador. Correcto. Y dio lugar a que ella haya publicado en 1990 este libro, primero en idioma inglés y luego en español, que se denomina en español Crudo Amazónico, en donde da cuenta de todo el desastre ambiental que significó las operaciones, en este caso de Texaco, sin dejar, y no tomó en cuenta, por obvias razones, las operaciones también ambientalmente cuestionables que tenía la empresa estatal en ese entonces. La Corporación Estatal Petrolera Hubo presión política como para que se separe lo uno de lo otro, y lo que se buscó fue enfocar a la Texaco como el demonio de la contaminación. Mientras los otros angelitos por ahí se pusieron a la sombra y solamente dejaron que crezca toda una actividad en contra, claro, de la operación más grande que era el caso de Texaco. Como tú decías, CEPE, City Investing y otras compañías. Y otras compañías más. Sí. La información que ahora y desde antes mismo venimos escuchando respecto a la cantidad de agua de formación que se desechó hacia el medio... ¿De cuántos millones estamos hablando? Hablan de 44 millones de galones. Que es más fácil para el público. ¿Por qué tiempo? En aproximadamente esto es en 18 años. En 18 años. Habría que sumar 2 años más, porque en el año 92 fueron 20, sí. Fueron 18 años, pero... ¿Cuánto es la cifra? En este libro... ¿De cuánto es la cifra? 42 millones de barriles. Pero es en este libro en el que los petroleros que teníamos la información, en este caso, yo en particular, fui el que aporté con toda la información técnica relacionada con las descargas de agua de formación, con la cantidad de gas que se quemaba, con la cantidad de lodos que yacían en las piscinas, con los derrames que había, de tal manera de que una vez que se procesó todo el desastre, pues este libro fue una especie de bestseller a nivel internacional, en Estados Unidos, en Europa, y generó condiciones para la siguiente fase, que implicó de que las empresas operadoras, entre ellas Texaco, tomen en serio la necesidad de que efectivamente incluyan en sus operaciones un plan de manejo ambiental. Y ese es un proceso que ha ido evolucionando de tal manera que ahora se haga una comparación entre lo que tiene este libro con las operaciones actuales del ITT, no hay nada que comparar, nada que ver. Eso debe sentarnos de orgullo a los ecuatorianos y también a las empresas operadoras y a técnicos científicos extranjeros que han ido ayudando para que en un proceso de 30 años vayamos teniendo los parámetros más altos de gestión ambiental vinculados a la actividad petrolera. La Judith Kimmerling, siempre como abogada, su principal objetivo fue no solamente publicar el libro, sino seguirle el juicio a Texaco. Intento que lo hizo, pero parece que por el año de 1992
fracasó en el intento, a pesar de que tuvo el apoyo de los Guarani en este caso. Y obviamente el asunto no quedó ahí, porque hubo quien tomó el legado de Judith, abogados, en este caso ecuatoriano, me acuerdo de un señor Bonifaz. Sí, Cristóbal Bonifaz. Cristóbal Bonifaz, entre otros que tomaron, él fue el abogado. Que tomaron la información que venía la Judith haciendo, la información que ya reposaba en instituciones como la Dirección Nacional de Protección Ambiental, que reposaba en cada una de las operadoras, y empezaron a configurar el juicio del que ahora el Ecuador está discutiendo en todo el país. Ahí un antecedente. Se hablaba de una cifra de acuerdo que no excedía de los $200 millones, me parece, que la formulaba en los medios el doctor Cristóbal Bonifaz, hermano del señor Diego Bonifaz, que fue alcalde de Cayambe. La cifra que mencionaba él y luego ¿por qué se retiró? Sería la pregunta integral. Bien que traes acá el asunto de las cifras. El año 92, Texaco, por más esfuerzos que hizo, ya con la presencia de Petroecuador, con el cambio a la ley de hidrocarburos y con la ley de Petroecuador, por más esfuerzo que hizo, repito, no pudo continuar en el país. Y obviamente se acabó el contrato en el asunto de las operaciones. Pero me acuerdo que el año 91 se hizo 2 auditorías ambientales, una que condujo Texaco y otra que condujo el Estado. En una de ellas yo estuve involucrado en lo que es los términos de referencia y el escoger una empresa para que haga la auditoría ambiental. Correcto. Finalmente se escogió una empresa canadiense que ahí sí, además de evidenciar la contaminación, midió los niveles de contaminación y definió un plan de trabajo para remediar. Y como producto de esto se llegó a un acuerdo de reparación y de entendimiento entre el gobierno del Ecuador y la empresa Texaco para remediar, para reparar el porcentaje de operaciones contaminantes, piscinas, derrames, correspondientes al 37.5% de los activos que tenía Texaco. Se preguntó qué pasa con el 62.5% que estaba en manos de Petroecuador, y Petroecuador alegó y dijo que eso era un asunto que ellos lo iban a hacer por su cuenta. ¿Por qué ¿Eso está en convenio? ¿Está escrito eso? Claro, eso está escrito, hay abundante información. Hay abundante información que seguramente forma parte del juicio. Porque es parte de un convenio y están los antecedentes, ¿no? Entonces, el socio minoritario cumplió con una obligación. Eso es muy interesante. Pero además el socio minoritario era el operador. Claro. Pero para que no se haya manejado ambientalmente las operaciones, ¿solamente fue un asunto del gerente y de los técnicos de Texaco? ¿O fue de quienes controlábamos las operaciones, como yo, por ejemplo? ¿O fue del socio principal, que era Petroecuador? ¿O fue un asunto en donde también tenía que ver el ministro de Energía o Hidrocarburos de ese entonces, e inclusive los presidentes de turno? O sea, aquí no hay responsabilidad de una empresa, aquí hay corresponsabilidad de muchos que no hicieron cumplir con la ley como debían haberlo hecho. Y que no cumplieron. Y que no hicieron cumplir, ni cumplieron. Como funcionarios del Estado vinculados al sector hidrocarburífero. No cumplieron. Entonces, como parte del cierre del contrato con Texaco, se firmó otro contrato entre el Ministerio para la reparación. Texaco gastó como $40 millones. Yo tuve ahí la oportunidad de trabajar un tiempo. Y fue importante porque yo unos 3 años y medio estuve trabajando en la apertura de una carretera de ingreso al campo, al Parque Nacional Suní. Trabajaba con la empresa Maxus. Fueron como 150 kilómetros de carretera, en la perforación de ciertos pozos de crudo pesado, en la construcción de las facilidades de separación, todo eso. Y obviamente teníamos ahí en la práctica, fuimos llevando a la práctica el reglamento ambiental de operaciones hidrocarburíferas, y fuimos dando los primeros pasos de lo que significó ya unas remediaciones consistentes que estimaban la cantidad de agua, de contaminantes que tienen que estar para descargar agua, o la cantidad de petróleo, de aceite que debe estar en una muestra de suelo cuando tú quieres cerrar una piscina.
En el acuerdo de entendimiento entre el gobierno, entre el Ministerio de Energía, Petroecuador y Texaco, establecieron cuáles fueron los límites de descarga. Y quiero señalar esto, casi me olvido, y esto no se lo ha dicho públicamente. A la Universidad Central del Ecuador, de la cual yo fui 27 años profesor, en la Facultad de Geología, Minas y Petróleos y Ambiental, en el campo Sacha, entre Texaco y la empresa que hizo la remediación, se puso un laboratorio moderno de monitoreo de la remediación, de tal manera que la Facultad de Geología de la Central tuvo la potestad de decidir sobre la calidad del agua, de las muestras de agua que se llevaba al laboratorio para que se cumplido con lo acordado, o con la cantidad de aceites que había en suelos para que se dé taponamiento a la piscina. Si la Universidad Central se presentó para un fraude colosal, tal como se ha dicho, y todo el país, la sociedad acepta eso, que fue esa remediación fue un fracaso, entonces ¿por qué dentro del juicio no le incluyeron a la Universidad Central? Por supuesto. Yo sí quisiera que, dada la situación de afectación, el riesgo que tenemos todos los ecuatorianos con el devenir del juicio, sería bueno que la Universidad Central del Ecuador aclare su papel en esto. Solo una respuesta cortísima, porque estamos terminando el programa, porque vamos a continuar en el otro programa contigo, porque este tiene por lo menos unos 2 capítulos más, y esto tenemos que darle un marco integral al análisis de este tema, a fin de que la opinión pública y los seguidores de Telesucesos tengan clara la película. El laboratorio estuvo bajo el control y la administración de la Universidad Central, ¿no es cierto? De la Facultad de Geología de la Universidad, de Geología, que desplegó a sus técnicos a la ciudad de Sacha ahora. ¿En Sacha estaba instalado? Y ahí estuvo instalado durante 2 años. Inclusive hasta ahora la Facultad de Geología tiene esos laboratorios y en ellos se presta servicios de análisis de contaminación. Correcto. Fernando, muchas gracias por estar en este programa. Vamos a continuar en el siguiente y posiblemente un tercero, y quisiéramos que en el segundo programa hablemos sobre los contenidos de los convenios firmados en el gobierno del arquitecto Sisto Durán Ballén y del doctor Yamil Maguad, que también estuvo en el gobierno, fue el presidente de la República, donde se firmaron 2 convenios, y es necesario que el país conozca esos contenidos, pero lo vamos a tratar en el próximo programa. Gracias, Fernando, por acompañarme en este programa, y nos vemos en el próximo, y yo le agradezco a la audiencia por sintonizar a Telesucesos, al programa Petróleo y Desarrollo. Les deseamos una linda semana en los días que restan, y nos vemos en el próximo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.